Hola, maestro, buenos días. Buenos días. Hola, hola. Hola, buenos días. ¿Sí ven la? Sí, la diapositiva, sí. Sí, ok. Déjenme la abro más. Aquí nos quedamos la vez pasada, ¿verdad? Y de hecho, de aquí les hice 3 preguntitas. Sí. Bueno, 2 ejemplos y una pregunta. De los subsistemas, miren, esto es para evaluar a la familia. O sea, no se puede dar terapia sin hacer una evaluación o un diagnóstico de cómo está la familia para poder diseñar las estrategias apropiadas. A ver si entraron todos. Los que estaban por entrar. Ah, sí, pues creo que sí. Es que había otra persona, pero nomás eran 5. Bueno, ya son 4. Entonces, si no se diagnostica, pues no se puede tratar. Tenemos que hacer un diagnóstico. ¿En dónde se diagnostica? Pues en los subsistemas. No sé si pusieron algún ejemplo de límite o de jerarquía o algún ejemplo de triángulo. Sí, profe. ¿Sí? Pero el primero era del funcionamiento de los 4 subsistemas. Ajá. Y el que sigue el del triángulo. ¿Cuál le digo? Alguno de los subsistemas, un ejemplo de subsistema conyugal, parental, fraternal. Aquí ponen fraterno, pero es fraternal, individual. Ah, ok. Me puse en el conyugal, que la pareja comparta momentos juntos sin la presencia o intervención de los niños, o también cuando toman decisiones juntos con un fin de bien común, también cuando se crean algún espacio como pareja para tratar algunos temas sobre la educación, la salud, la vivienda. En el parental es cuando, por ejemplo, que los padres, en relación de su posición con los hijos, los crían, los protegen, les dan educación. En el fraternal, por ejemplo, el cómo se deben de relacionar entre los miembros, incluso entre los hijos, por ejemplo, como hermanos que se traten así, no que tome el papel, por ejemplo, un hermano de padre que, que sustituya al papá si es una familia homoparental. También en el individual, que es cuando cada miembro toma su rol sin brincar a los demás, por ejemplo, como los padres que deben de liderar y no dejar que los hijos tomen su lugar, que los quieran como mandar. Sí, pues con el paso de los años, el hijo tiende que tender a independizarse y el papá irle soltando la rienda del control, también de manera lenta, para que también él se sienta cómodo.
porque si no va a haber mucha rebeldía en la adolescencia. Profe, yo tengo una duda en el punto 3. Sí. Le voy a comentar, pues es la de las jerarquías, pero pues ya ve que no siempre es el papá, sino que también algunas veces también como que el miembro con mayor poder pues es la madre, ¿no? Sí, bueno, Minuchin habla de una familia ideal cuando hay papá y mamá, y cuando hay con roles muy claramente distinguibles entre lo conyugal y lo parental, porque a veces se revuelven, a veces se actúa, un hijo actúa como si fuera esposo o esposa, ¿verdad? Entonces, eso está mal. Cuando tiene más poder uno de los dos, también está mal, ¿verdad? Porque, ¿qué ocurre con el que permite que la pareja domine? Pues va a guardar resentimiento a la larga, ¿no? Y se va a desquitar. Pero hay gente que no se desquita de manera de frente, sino que tiene una infidelidad o así. ¿Por qué? Porque lo están, o sea, no respetan también su jerarquía como padre. Y eso deja mucho resentimiento, o como cónyuge, ¿sí? Que el esposo o la esposa solamente quieren hacer lo que quieren, en la relación, pues, conyugal, que sería, a lo mejor algún ir solamente al lugar que le gusta a la esposa o al lugar que le gusta al esposo. Entonces hay un predominio, pues obviamente no va a estar a gusto la pareja. Ahora, ¿qué es lo que une a todas las parejas el rol conyugal? Porque es lo que hizo que tuvieran hijos. O sea, si no eran cónyuges, si no hubieran sido cónyuges, no hubiera habido hijos. Bueno, pudiera ser, ¿verdad? Pero en casos esporádicos. Pero en general la familia vive una temporada, disfruta de su sexualidad, etcétera, y luego tienen hijos, porque los planean. Eso sería lo ideal para Minuchin. Si uno de los miembros, por ejemplo, aquí en una investigación que yo hice en la Universidad de Guanajuato con mis alumnos, el 65% confesaban que en su casa mandaba la mamá y solamente el 15% decían que mandaba el papá. Y el resto decían que mandaban los dos, que tenían sus áreas, digamos, de dominio cada uno. Pero sí, no es saludable que domine nada más la mamá o el papá. Sí, a la larga o bien se vive con muchos malestares, infidelidades o cosas por el estilo, o bien con pleitos, porque también el papá o la mamá se pueden sentir menos. Pero bueno, si a un papá le gusta que lo hagan menos, pues ahora sí que de ahí es, o sea, va a funcionar la relación muy bien. Aquí el detalle es cuando a la gente no les gusta tener un rol minoritario y se lo están arrebatando a cada rato, pues se va a enojar. Pero también hay gente que le gusta, que es masoquista. O sea, que para esas personas no hay problema. No sé si contesté, estimado Chema. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Claro. entonces, eso es lo que se concibe como lo ideal, pero sabemos que en la realidad, pues hay que intervenir. O sea, muchísimas familias están en crisis. Yo creo que por ahí había leído un dato de que el 40% de las familias están constantemente en crisis, o sea que es algo, también parte del proceso evolutivo normal de la familia, es que haya cierto tipo de crisis, porque el papá sigue tratando a los hijos como si fueran niños, entonces se les olvida que ya están grandes, que son adultos, y entonces el propio hijo pone sus límites con mucha fuerza, con mucha violencia, digamos, y el papá entra en crisis y todo el sistema familiar. Entonces, por eso se dan las alianzas. Aquí lo peor que puede ocurrir es el triángulo perverso, que es cuando el hijo se coaliciona con el padre, porque eso no debería de ocurrir, porque él pertenece a un
subsistema fraternal, no a un subsistema parental. Entonces, si vamos a poner la mamá y la hija se unen contra el papá, eso es algo bastante negativo. Es lo peor que le puede pasar a una familia. Pero bueno, a veces se unen dos hermanos para ir contra las reglas de los padres. O a veces se alían dos hermanos para apoyar a la mamá o apoyar al papá. Que en general es más hacia la mamá, pero bueno, también pudiera ser hacia el papá. Entonces, aquí con centralidad y periferia se refiere a cuando en una familia todo gira alrededor de alguien. Por ejemplo, está el caso de que uno de los padres sea político, suponiendo, y sea diputado. Entonces, obviamente, pues toda la familia gira alrededor de que el papá tiene que ir a México a las asambleas legislativas, qué sé yo. Y la mamá pues queda muy disminuida en su rol protagónico, porque el protagonista pues es el papá. O al revés, pudiera ser la mamá. Entonces eso desequilibra, porque una causa también de divorcio muy común en México, de las más comunes, es cuando uno de los cónyuges crece en lo social, en lo político, en lo económico y el otro no. Entonces lo subyuga, porque obviamente el que tiene más dinero pues va a tener más poder, porque el que está tiene un reconocimiento social pues va a opacar a la esposa o al esposo. Entonces ese desequilibrio hace que se sienta menos el esposo a la esposa y eso empieza a alejar a la pareja. ¿Sí? Porque no se distingue, bueno, tú eres reconocido socialmente, pero aquí en la casa somos iguales. Eso debería ser así, ¿verdad? Pero la gente se lleva el rol de la fama a la casa y eso no está bien, tiene que estar en equilibrio todo. O sea, los hijos tienen que ir poco a poquito independizándose, tampoco, no son estructuras estáticas, decía Minuchin, sino dinámicas. La familia tiene la función de ir apoyando esa individualización de cada uno de los hijos para que tarde que temprano tengan su propia pareja y se reproduzca el sistema familiar en otra, ¿verdad? Bueno, entonces hay gente que permanece en la periferia, que también se les llamaba antes el niño perdido, el que no hablaba nunca, el que no participaba, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las variables que se van a evaluar? Déjenme cambiar esta cosita para poder ver mejor. Ah, no. Denme un segundo. Ya. Bueno, momentos del ciclo evolutivo que atraviesa el sistema familiar y rendimiento en las tareas apropiadas a ese estadio, que sería ¿en qué momento se encuentra del ciclo evolutivo? Si está, por ejemplo, a punto de arrojar ya jóvenes a la sociedad, que obviamente esos jóvenes ya deben de tener su novia, su novio, pues obviamente hay que ver si están en ese momento. O sea, un asunto que se evalúa es en qué momento están, porque no es lo mismo una pareja que tiene niños muy chiquitos o que tiene hijos de edades intermedias, como de 10, 11 años, o que ya esté a punto o que tenga de las dos, ¿no? Que tenga niños chiquitos y uno grande, digamos. Entonces, las interacciones de los integrantes deben de estar manifestadas en una entrevista, que es cómo se desenvuelve, por ejemplo, ¿a quién sigue más? ¿Cuál de los hijos sigue más al papá y cuál de los hijos sigue más a la mamá? Porque también cuando se tiene demasiado poder sobre los hijos, o un hijo apoya demasiado a un papá, también genera desequilibrio, genera rencor en el padre que tiene menos afecto, que así lo percibe. También la jerarquía del poder, lo que decía ahorita Chema, bueno, ¿qué pasa si la mamá nada más manda y se hace lo que dice la mamá? Pues obviamente hay eso en sí mismo no es una disfunción, pero va a generar que toda la familia empiece a funcionar mal. ¿Por qué? Porque el papá se va a poner chiple, porque no le hacen caso a él y nomás a la mamá. Y obviamente si la pareja conyugal no está bien, todo el sistema familiar va a estar mal. Ahora,
los límites también es otro asunto de evaluar al interior de la familia hasta dónde se puede hacer y que sea congruente también con la edad de los miembros, y los límites extrafamiliares, que en este caso a veces no se ponen límites a lo que son la familia de origen. Permiten la entrada, y bueno, entonces debe de haber como que ciertos límites, pero bueno, a veces estos no se respetan. Las pautas de transacción se refieren al cambio. O sea, debe de haber una flexibilidad en el sistema para que vayan evolucionando de niños a adolescentes, de adolescentes a jóvenes, pero tampoco no debe de evadirse las reglas que ponen los padres. O sea, tiene que haber flexibilidad de los padres para que evolucionen los hijos, pero ellos deben de seguir teniendo la autoridad. O sea, no puede ser que pierdan la autoridad sobre los hijos, porque hasta el último día que vivan en la casa de los padres, el papá debe de tener la jerarquía y debe de haber reglas y las vigila el padre, no las vigila el hijo. Pero bueno, a veces ocurre que conforme el hijo va evolucionando, el papá le suelta totalmente la rienda. Eso no está bien. O sea, soltarle la rienda totalmente o ser muy rígidos, ninguna de las dos cosas son buenas. También otro de los elementos que se evalúa en la psicoterapia estructural es el apoyo cuando alguien de los miembros tiene estrés dentro de la familia y fuera de la familia. Por ejemplo, puede ser que uno de los miembros sienta estrés por algún motivo y la abuelita o el abuelito apoye. Entonces ahí podemos observar que hay que en sí pues se están apoyando con dinero, con consejos o con algo, ¿verdad? Que sería fuera del grupo familiar, sería la familia extendida o la familia de origen, o inclusive amigos que también ayudan a que disminuya el estrés. Porque el estrés disminuye mucho cuando alguien te escucha. Y de hecho, los hombres que tienen mucho estrés, bueno, digamos hace 50 años, cuando la mujer todavía estaba más reprimida, eh, que el hombre tenía muchísimo estrés en el trabajo y solamente se le percibía como el que llevaba dinero a la casa, no tanto como el papá. Entonces el papá pues se sentía también chiple porque nada más tenía ese rol de ganar dinero y llevarlo a la casa. Entonces alguien en su trabajo sí lo escuchaba. Entonces ahí se empezaba a dar la infidelidad. Desde el momento en que alguien te escucha y no es tu esposa, es que ya hay una infidelidad. Eso es lo que se concibe como el inicio de una infidelidad. Ya está siendo infiel porque te está contando cosas muy personales a alguien que no es su pareja. ¿Sí? Entonces, desde ese momento ya hay infidelidad. No tienen que tener una relación corporal a fuerzas. O sea, puede ser la infidelidad más mental que corporal. Entonces, eso, o sea, si te dan apoyo, pero no es de tu familia o amigos, si no es una otra mujer en el caso de un hombre u otro hombre en el caso de una mujer, tarde que temprano va, pues si ahí le hacen caso y en la casa no, pues se va a ir más para donde le hacen caso, en vez de tratar de arreglar los asuntos en la propia casa, ¿no? Entonces, el apoyo en tiempos de estrés es muy importante por parte de la familia. ¿Para qué? Para que los cónyuges no se vayan a buscar en otro lado que los escuchen. Por eso una familia que no apoya en tiempos de estrés es una familia condenada a que fracasen tarde que temprano. Ahora, otro elemento que se evalúa es el síntoma, que acuérdense que aquí no hay enfermos, sino que la familia enferma a alguien y esa persona que puede ser que se drogue, que grite, que sea violento, eso sería el síntoma, ¿sí? Pero los síntomas al interior de una familia, que los expresa un miembro, también le sirven a la familia. O sea, le sirven al que tiene el síntoma y le sirven también a la familia, ¿sí? Porque si no hubiera un paciente sintomático,
la familia empezaría a perder unidad. Entonces, el paciente sintomático, que aquí no se habla de paciente, se habla de miembro más débil o miembro que expresa la problemática, o paciente identificado también le llaman, o también le llaman el paciente fusible, ¿sí? Perdón, el miembro fusible, porque es el que hace, en donde se genera el cortocircuito y el que truena primero. De ahí que se les llame también miembro fusible, como el fusible de la luz, ¿no? Que cuando hay una sobrecarga, truena ahí para que no se queme toda la instalación eléctrica de la casa. Entonces, cuando la familia está sobrecargada de energía y de problemas, truena en un hijo o en un cónyuge. Entonces, ese síntoma le sirve al que truena, pero también le sirve a toda la familia para mantenerse unida. ¿Sí? Entonces, todo eso pues, hay que ver cómo, porque los síntomas, aunque tú no seas el sintomático en una familia, te conviene que alguien sea el sintomático, porque le echas toda la culpa al sintomático. Se habla mucho más de él a sus espaldas que de frente. ¿Sí? Entonces eso, pues obviamente no le va a gustar al que tiene el síntoma, pero sí va a generar que la gente se desahogue con alguien, porque pues los humanos no alcanzamos a darnos cuenta de que podemos hacerle mucho daño a alguien al, al criticarlo, al pedirle que cambie sin que nosotros cambiemos, porque para que el síntoma desaparezca necesita cambiar todo el sistema familiar. Entonces, ¿cómo funciona el síntoma? Pues se puede observar muy fácilmente, preguntándole a las personas, ¿de qué te sirve de que, o tú qué ganas que esté enfermo tu hijo? Y la gente se va a quedar como que de a cuatro, como que qué gano. Sí, dime cosas positivas de que él esté enfermo y entonces se las va a empezar a verbalizar. Aunque sean absurdas en un principio para la propia persona, pero las puede ir verbalizando. Bueno, de que no me critican a mí por criticarlo a él, de que me desahogo con el hijo que tiene el síntoma y no me desahogo con mi esposa, porque con mi esposa se arma un pleito tremendo y un divorcio, con mi hijo no. Entonces, fíjense cómo el síntoma sirve para algo y es lo que va a identificar el terapeuta en la evaluación, ¿sí? ¿No hay dudas de esto? ¿Del síntoma? No, maestro. Bueno, miren, aquí eh, nos dice Minuchin, un patrón de interacción es funcional y esto para contestar también a lo que dice Chema, a lo que preguntó hace ratito. Cuando la organización de la estructura de un sistema se adecua a las exigencias de los contextos evolutivos y sociales que le corresponden. Si está en una etapa donde ya va a arrojar hijos a la sociedad, tiene que ser muy flexible, ya prácticamente no debe de meterse en los asuntos del joven, del futuro esposo. Y obviamente pues debe de seguir manteniendo ciertos límites más fuertes con los hijos de abajo, ¿verdad? Entonces, cuando evolutivamente la familia no, parece ser como que se estancó y siguen tratando a los hijos y pasan una generación, pasan a la siguiente generación y sigue el abuelo mandando a los hijos, eso es algo bien malo, porque pues obviamente nunca evolucionaron sus hijos para ser individuos y todos los seres que debe de arrojar una familia a la sociedad tienen que ser individuales, pensar por sí mismos, con su propia mente, con su propia cabeza. Y si sigue pensando el abuelo por ellos, o el papá, pues, de los papás, pues obviamente que no está logrando hacer una funcionalidad adecuada. Porque una familia no puede ser como una tribu, que todos estén coalicionados o en alianzas, más allá de la alianza alianza al interior de la propia familia. ¿Sí? Porque pues obviamente eso lleva a la disfuncionalidad. Y bueno, aquí hay vías para determinar una disfunción, porque ellos no hablan de familias enfermas o sanas, sino de funcionales o disfuncionales.
De ahí viene esta palabra, la palabra de familia funcional, viene de la psicoterapia estructural. Y luego la toma Virginia Satir y muchos autores y la empiezan a poner de moda. Pero pues es lo que se dice, o sea, la familia funcional pues tiene ciertas características, es obviamente mucho más sana. No significa que no haya de repente alguna crisis o algún problema, pero son muy poquitos y aparte la propia familia lo resuelve. Cuando es disfuncional es que un problema se magnifica, hagan de cuenta que se ve con una lupa y entonces se hace muchísimo más grande de lo que debería de ser. ¿Cómo podemos determinar si hay disfunción familiar? Las tareas, conductas o privilegios que no son acordes a la edad cronológica de los integrantes. Si un hijo tiene una tarea demasiado evolucionada para su edad, no está bien. O sea que, por ejemplo, que un niño cargue cosas muy pesadas, pues no es acorde con su edad. Le puede dañar, no tiene tanta fuerza. O las cosas que le encarga el papá, pues tienen que estar acordes a su edad, ¿sí? O las conductas. También otro elemento importante son los privilegios. A veces en la casa hay un hijo que tiene más, que goza más de autonomía, que tiene su propio cuarto, y los demás tienen un cuarto que comparten con otro hermano. Entonces, ¿por qué ese tiene un cuarto y nosotros tenemos que compartirlo? Eso también genera, siempre el papá debe de velar porque haya equidad al interior de la familia y también entre los hermanos. Si tienen 2 cuartos, pues bueno, que se vayan campechaneando o bien que hagan un tercer cuarto, ¿verdad? En caso de que sean 3, o si son 4, pues que 2 estén en uno y 2 en el otro. O sea, es importante que el hijo perciba que hay cierta equidad, porque si no va a crecer con rencores y obviamente ese rencor se puede transformar en un síntoma. Puede tronar, puede gritar, puede hacer. Entonces, ya cuando eso ocurre, ya la familia empieza a funcionar obviamente mal. Los cambios al interior de la familia, que son las transiciones, o sea, es cuando pasan de una etapa a otra, no puede ser demasiado brusco ni demasiado lento. Esa es otra como regla para que se perciba que la familia es funcional. Si es disfuncional, los cambios son abruptos. Si es, o bien no se dan muy lentamente. O sea, el papá que no quita la autoridad sobre los hijos, aunque ellos ya estén bien grandes. Yo, por ejemplo, conocí una familia donde mandaba todavía la mamá, que tenía yo creo que unos 80 años, y los 4 hijos, como de 50, no se casaron ninguno de ellos, vivían todavía con la mamá, y la mamá les daba órdenes, como si fueran niños todavía, y cada uno de ellos tenía su negocio, o sea, pero no, ninguno de ellos se quiso casar. Entonces, pues obviamente que eso no está bien. ¿Por qué? Porque esa mamá tenía que ayudarlos a que se individualizaran y a que formaran otra familia. Pero a veces, hay un síndrome que se le llama síndrome del nido vacío, que también lo contempla Virginia Satir y otros autores, no precisamente Minuchin. El síndrome del nido vacío es cuando se van los hijos de casa y la pareja se queda, ahora sí que sin funciones, como que se siente inútil, porque anteriormente se sentían útiles de darle consejos a los hijos, de poner reglas, de vigilar las reglas, de apoyarlos económicamente, pero de repente los hijos se independizan, ganan su propio dinero y ya no van tanto a la casa de los padres, lo cual es algo sano, porque están formando su propia familia, ¿sí? Entonces los papás se sienten como inútiles y ese es el famoso síndrome del nido vacío. Entonces, ¿qué hacen los papás ante este síndrome? O pueden actuar bien, de manera funcional, darles su espacio y cuando quieran o puedan que visiten a la familia de origen, o pueden actuar de manera disfuncional, presionándolos, chantajeándolos para que regresen de nuevo a la casa los hijos. Entonces tienen al rato a todas las familias, al hijo con la esposa, a la hija con el esposo, y ahí tienen que reunirse cada domingo con la familia de origen. Pues eso también está mal,
porque el papá no se está dando cuenta de que tiene un problema por la propia evolución de la familia. O sea, una familia tiene que evolucionar a quedarse tarde que temprano sola. O sea, la pareja se va a quedar sola. Eso es lo ideal para que los hijos emigren, se casen y formen otras familias. Cuando los obligan a que regresen a la casa, pues obviamente que ya se habla ahí de una disfuncionalidad, ¿no? Hasta aquí dudas, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, los límites, otro elemento a evaluar es si los límites son porosos, o sea, puede penetrar otras ideas de otras familias o son rígidos. Cuando los límites son rígidos, o sea, que el papá dice, no hay excepciones en esto, también genera disfuncionalidad. O cuando el papá dice, bueno, pues yo pudiera hacer esto, pero tú decídelo. Y le da demasiada autoridad al hijo en una edad que no la debería de tener, a los 15 años o 16, digamos. Pues no está bien. Tiene que todavía aconsejarlo y vigilar los límites. También a veces hay patrones de desviación del conflicto. Cuando hay un conflicto en la casa, por un motivo, toda la familia prefiere ver otra situación diferente y la exagera. ¿Para qué? Para que se desvíe el conflicto hacia otro lado. Si el conflicto es a lo mejor que el papá llega nada más a beber a la casa, está casi siendo un alcohólico, se desvía el problema hacia un hermanito, porque es mejor ver el problema en un hermanito que es menos fuerte que en el papá que tiene jerarquía. ¿Sí? En vez de decir que mi papá es alcohólico, digo que mi hermanito se porta mal. Entonces ahí se está desviando el conflicto. Y obviamente eso no es sano, eso produce disfuncionalidades. Las relaciones más patológicas son cuando se desvía el conflicto, o sea, por un problema del papá se le aplica a un hijo, ¿sí? O bien la otra patología, porque ya se habla de patología, no se habla de disfuncionalidad, pues es mucho más grave. No es tanto que no funcione bien la familia, sino que ya trae una enfermedad, es cuando se desvía el conflicto, o bien cuando se dan coaliciones entre dos generaciones, que sería el triángulo perverso, que sería cuando el papá se une con el hijo contra otro papá. Entonces, estas son las dos grandes patologías, o sea, desviar el conflicto y el triángulo perverso, que es lo más patológico que puede haber. O sea, puede haber alianzas, coaliciones, pero triángulos no, porque los triángulos son muy malos, ¿verdad? Al interior de la familia, pero también puede ser un triángulo al exterior de la familia, que el papá esté aliado con su secretaria, vamos a suponer, o la mamá con su chofer, contra el papá o contra la mamá. Entonces, el triángulo se está formando, pero hacia afuera de la familia. También eso es obviamente patológico, porque casi ya de ahí viene el divorcio o la separación. Cuando ya uno de los cónyuges está traicionando de manera muy, muy evidente la confianza del otro, pues obviamente tarde que temprano lo van a cachar y va a haber un problema mucho más grave, ¿no? Entonces, las coaliciones intergeneracionales, puede ser que momentáneamente el hijo opine a favor de un papá, o sea, no es algo tan malo, pero eventualmente opinará a favor del otro papá. Pero cuando nada más se ve como que está apoyando a la mamá o al papá, ese es un problema que se le llama de coalición intergeneracional permanente. Eso es muy grave porque no se mueve, no hay flexibilidad para opinar a favor, sino que siempre tienes que opinar a favor de uno de los papás. Y eso no está bien, porque tiene que haber libertad de parte de los hijos de externar sus opiniones. Pero a veces se generan las coaliciones entre la mamá y el hijo o el papá y el hijo, porque hay un problema mucho más grave. Entonces la coalición es como una especie de solución para que ellos estén bien o mejor. ¿Hasta aquí todo bien? Profe, yo tengo una duda. Ajá. Sí. O sea, cuando es triángulo perverso, cuando es papá e hijos, o también puede haber que el esposo
se alíe con su mamá en contra de, pues, de la esposa, o podrían ser las cuñadas con la mamá, o a eso se le llama coalición. Sí, bueno, es que en teoría ya no debería de ocurrir eso. Era lo que les estaba diciendo hace ratito. La familia de origen no puede meterse con la familia nueva. O sea, lo sano es poner límites y irse alejando de la familia de origen. Pero cuando se mete la familia de origen, que que un cuñado se meta apoyando a su hermana contra el esposo, ahí también es otro triángulo perverso. Pero en ese caso sería, no sería entre generaciones, sino sería hacia un sistema externo de la familia. Es como el caso de la secretaria que apoya, que escucha al papá. Ya es una traición desde el momento que lo está escuchando, porque quien lo debe escuchar es su esposa. Entonces, bueno, ¿cómo le hago para que me escuche mi esposa, verdad? Pero si me escucha mal la secretaria, pues al rato voy a casarme con la secretaria y dejar a mi esposa. Digo, primero dejar y luego casarme, perdón. Entonces, cuando un sistema familiar externo se mete, aunque sea el de origen, aunque sea tu hermana, eso no está bien, porque la familia empieza a entrar en una gran tensión, porque se va a sentir muy incómodo el papá o la mamá si se mete alguien de la otra familia. O sea, se tiene que respetar los límites de la familia nueva, y la familia nueva debe de poner nuevas reglas al interior, y esas reglas deben de estar platicadas y consensuadas por los papás. Eso es lo ideal. Pero a veces un papá tiene más fuerza y tiene más apoyo de la familia de origen, y eso también es un triángulo perverso. Y nada más que no sería entre generaciones, sería entre un miembro de la familia con uno de la familia extensa, o de la familia que habían formado anteriormente, contra el cónyuge o la cónyuge. Entonces, de cualquier manera, pues es algo malo. Híjole, ya nos queda bien poquito tiempo. Miren, el síntoma se mantiene por tendencias homeostáticas del sistema familiar a permanecer en el statu quo. La familia pues busca un equilibrio. Entonces, a veces el síntoma ayuda a que se dé el equilibrio. Y necesitan que haya un enfermo en la casa para que la familia funcione bien. Si no hay alguien que esté mal, lo inventa la familia. Como ocurrió el caso de esa familia que les platico, donde la mamá le prohibió al hijo que se casara. Entonces, estoy hablando de una familia de hace unos 40 años, ¿no? Y le prohíbe al hijo que se case, y lo encierra 3 días en un cuarto hasta que entienda que esa mujer no le convenía. Imagínense. Entonces, pero el hijo ya tenía como 27 años, o sea, es algo bien atípico, pues. Entonces, empieza a volverse muy violento, a golpear a los hermanos, y entonces toda la familia se une, o sea, de nuevo se une. Otro hermano tenía 30 años, otro tenía 32, otro tenía 35, y se unen todos contra el que empieza a golpear. Entonces, hace 40 años todavía se aplicaba la lobotomía, que es dejarlos como lelitos, ¿no? Como lelos, como idos. Y lo llevaron a San Pedro y le aplicaron la lobotomía para que no fuera agresivo. Y se quedó ahí como en una sillita, nada más se quedaba sentado el que anteriormente era un hermano muy agresivo. Pero curiosamente la familia empezó a enfermar a otro hermano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no quiere ver la familia? Que tienen que independizarse y que la mamá no debe demandar ya. Entonces, para no ver eso, enferman a otro. Entonces otro empezó a golpear, a gritar, a andar de pandillero. Fíjense qué curioso. O sea, se neutraliza el síntoma en uno, pero aparece en otro tarde que temprano. Y es porque todo el sistema familiar está funcionando mal. Porque la mamá tenía que irles dando poco a poquito más espacio a los hijos y nunca se los dio. Bueno, miren, ya nos seguimos con esta mañana, ¿verdad? Que tenemos clase. Ya nos va a sacar Zoom. Entonces nomás nos esperamos tantito.
Les mando saludos y nos esperamos a que nos saquen para que se active el video. Sí, profe, muchas gracias. No, al contrario, a ustedes. Dale, profe, buen día. Igualmente, buenos días. Uy, ahora sí se tardó mucho este minuto.